Hola, ¿qué tal? Días atrás el Senado de la Nación dio media sanción a un nuevo proyecto de ley de alquileres. Para hablar precisamente sobre ese tema estamos con un especialista, el doctor Enrique Abati, que es también presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por invitarme. Como siempre, bueno, es un placer venir acá. Bueno, gracias. Mira, lo que te voy a proponer es ir repasando uno a uno los distintos artículos que tiene esta nueva ley y a ver qué cambios se está proponiendo con respecto a la norma vigente, que sería el Código Civil, ¿no? El comercial. Norma vigente apenas desde el mes de agosto, el 1 de agosto del año pasado. Claro, apenas o sea, un año y un par de meses. Un par de meses, claro, ya lo quieren reformar. Y bueno, vamos de lleno, artículo 1. Sí. Sobre todo en el artículo 1 hay un tema muy sensible que tiene que ver con el depósito. Explícanos qué pasa con eso. Exacto, esto es referido exclusivamente a la vivienda. Lo que hay que aclarar es que en la exposición de motivos de este proyecto, que tiene media sanción ya, inclusive hay que aclarar también que es asombroso esto por unanimidad, donde nadie evidentemente se ha molestado en ver los aspectos constitucionales. No hubo ninguna objeción. No, ninguna objeción, y realmente hay muchas cuestiones que son inconstitucionales y además violatorias, también vamos a aclarar, de un artículo, el artículo 6 de la Ley 21.342. En el capítulo de las locaciones del nuevo Código Civil y Comercial se incluyó al artículo 6 de la Ley 21.342, que fue la ley de normalización de las locaciones urbanas. Esa ley que terminó, del año 76, que terminó con los congelamientos de alquileres, las prórrogas, etcétera, que tanto daño le hicieron a la sociedad, e incluso se volvieron en contra de esas disposiciones tuitivas que a partir del año 45, de congelamiento de alquileres, etcétera, en contra de quienes precisamente se quería beneficiar, que eran los inquilinos, porque ahí es donde se terminó el tema, se frenó la construcción de edificios para renta, entonces se generó, vos bien lo sabés como arquitecto, el enorme déficit habitacional crónico que hasta ahora nadie ha podido solucionar. Sí, Más de 3 millones y medio de es un tema muy falta. sensible lo que tiene que ver con la legislación de alquileres y lo que tiene que ver con la legislación sobre todo de vivienda. Exacto. Que es fundamental entender eso. No pueden estar disociadas estas legislaciones, sí, y tiene que ver más con un plan más global y demás. Pero sobre eso vamos a entrar más sobre el final. Ahora me gustaría concretamente repasar uno a uno los depósito. Pero por eso quería advertir. En los fundamentos de esta ley se habla siempre de la vivienda, pero resulta que hay otros artículos que después lo vamos a ir desarrollando que se refieren a los restantes destinos habitacionales, por ejemplo comerciales, oficinas, etc. Con respecto al depósito, esto viene a modificar el artículo 1196 del Código Civil y Comercial. El 1196 establece para la vivienda, no para los restantes destinos, que el depósito debe ser el equivalente a un mes de alquiler por año del pacto de plazo contractual. Si estamos con un plazo contractual, por ejemplo, de 5 años, serían 5 meses de depósito. Después, una vivienda hasta ahora normalmente eran 2 años, eran 2 meses de depósito. Exactamente. Bien. Ahora, esta ley, que ya prácticamente es ley, establece un solo mes de depósito, pero para cualquiera fuera el tiempo pactado en la locación. O sea, 5 años sería un solo mes, lo cual es un despropósito. O sea, si fuera 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, siempre un mes. Un mes. O sea, se pierde el sentido de lo que significa el depósito. Claro, porque el depósito es el depósito de garantía locativa, o sea, es la garantía que tiene el locador, que retiene esa suma dineraria en depósito, hasta la devolución del inmueble, y bueno, y ahí, cuando termina la locación, siempre hay algún faltante, alguna cuestión que no está bien, alguna factura que quedó pendiente de pago por el inquilino, y bueno, eso se descuenta de ese depósito. Pero si estamos con una locación, por ejemplo, a muchos años, y solamente es un mes de depósito, realmente es un despropósito. Sí, puede llegar a no cubrir, obviamente, cualquier daño. Obvio. Pero, de todos modos, esta es una disposición de orden público, o sea, de orden público, aclaremos que es una disposición que las partes no pueden cambiar en un contrato, pero que rige solamente entre el locador y el locatario.
no le alcanza a un tercero como por ejemplo podría ser el fiador o un amigo del inquilino. Entonces nada impediría que el mismo fiador le den depósito en calidad de depósito como garantía de la locación varios meses más al locador. Claro, ahí estamos buscando la manera de, digamos, de mitigar ese inconveniente. Lo ideal sería realmente tener en consideración para qué es el depósito y bueno, considerar eso y realmente por ahí rectificar esta cuestión. Pero no se tendría que haber tocado si lo que está ahora legislado en el 1196 es perfecto. Claro. Pero además también en el 1196 tenemos otras novedades, como por ejemplo que esta ley se entromete en facultades delegadas a las provincias, como es limitar los honorarios o comisiones de los corredores inmobiliarios. Pero en una ley nacional no prevalece sobre la provincial. No, porque son el artículo 31 de la Constitución Nacional le da facultades delegadas a cada provincia de legislar en materia, por ejemplo, es decir, de códigos procesales y en materia de honorarios. En materia de honorarios de abogados, nosotros tenemos, cada provincia tiene su legislación específica en materia de honorarios. Y lo mismo ocurre con los corredores inmobiliarios. Cada provincia tiene su legislación específica. Entonces una ley nacional no puede inmiscuirse en las legislaciones provinciales. Es un avasallamiento sobre las provincias esto. Claro, ahí porque también en el artículo primero limita las comisiones a un mes de depósito o bien a lo que esté fijado por cada jurisdicción. Sí, dice, no podrán superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Y si no los hubiere, no podrán ser mayores a un mes de alquiler. Eso no lo puede establecer una ley nacional. Bueno, pues vamos al otro artículo, vamos a repasarlo brevemente, porque si no es para muy largo todo esto, pero seguramente, obviamente, esto merece un debate profundo y largo, ¿no? Desde ya, pero por los tiempos con los cuales contamos. El artículo 2, el plazo, la extensión del plazo. Bueno, eso viene a reformar el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Este código estableció un plazo mínimo universal, tanto para las locaciones de vivienda como comercio, industria, oficinas, que es de 2 años. Antes, para cualquier tipo de inmueble, 2 años. 2 años. A partir Antes, del código, sí. Con la ley 23.091 teníamos 2 años para vivienda y 3 años para los restantes destinos. Luego el código, a partir del 1 de agosto del año pasado, estableció 2 años para cualquier destino, como bien decís vos. Pero ahora esto viene a reformar a este artículo 1198, estableciendo un régimen general también, pero elevándolo a 1 año más, o sea, 3 años. 3 años para vivienda y 3 años para cualquier otro destino. Esto, en lo que es la locación comercial, realmente no está mal, vamos a decirlo, no está mal, porque un inquilino que alquila un local comercial mientras lo refacciona, vos como arquitecto sabés perfectamente los meses. Seguramente el tema de instalarse en el lugar. De insume a lo mejor, qué sé yo, 4 meses. Entonces le queda muy poco de alquiler si lo pactaron por el plazo mínimo. Pero en la mayoría de los contratos, hoy día, los estamos haciendo, nosotros en mi estudio lo hacemos normalmente por 3 años como mínimo. O sea, se sigue como antes. Sí. Pero esto, en la vivienda, 3 años es como tal vez demasiado. Pero bueno, es decir, no sería tan observable como la norma anterior, que estamos hablando del depósito y la cuestión de los honorarios, ¿no? Y con el tema de las cargas, contribuciones y expensas que, digamos, está explícito en el artículo 3, ¿no? Que tiene que estar a cargo del locador. Claro, es el 1209. En el 1209 actual del Código dice que también que eso no es a cargo del locador, salvo pacto en contrario. Y estos le eliminaron el pacto en contrario. O sea, acá va a haber varios problemas. En primer lugar, no es claro, porque dicen, no tiene a su cargo el inquilino el pago de las que graben la cosa. O sea, graben. Grabar es un impuesto, pero también están las tasas. No, y los servicios. Y los servicios. Bueno, las tasas. Las tasas no es un impuesto la tasa, sino que es la retribución de un servicio. Por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Fíjate vos que en Capital Federal, en la boleta del ABL, que sería una tasa en principio, también viene el impuesto inmobiliario ahora, desde hace unos años. Y bueno, esto va a traer problemas porque no está bien claro. Pero además, que no lo tenga que pagar el inquilino, me parece también que está mal, porque eso no es un beneficio para el locador.
una tasa y un impuesto. Debería seguir con el régimen anterior, actual del Código, del 1209, que dice salvo pacto en contrario. En muchos contratos asume esos pagos el locador y en otros tiene que tener la libertad contractual de que los asuma el inquilino. Y con respecto a las expensas extraordinarias... Bueno, ahí diste con el dedo en la llaga. Esto es una cuestión grave. Ya que quieren reformar el Código, ¿por qué no proponen también, no incluyeron, mejor dicho, una reforma en el capítulo de la propiedad horizontal, cuando se refiere a las expensas, que la obligatoriedad, porque no es obligatorio, discriminar las expensas de las ordinarias y las extraordinarias? Entonces, creo que hubiera sido conveniente, ya que quieren reformar esto, para que no haya discusión, porque hoy, en una liquidación de expensas, en muchas de las liquidaciones de expensas, mejor dicho, no están discriminadas las ordinarias de las extraordinarias, y eso trae graves discusiones entre locador y locatario, porque si un inquilino tiene que pagar las ordinarias, pero resulta que en la boleta de liquidación no figura la discriminación, es una fuente de conflictos. Claro. Entonces, acá tendrían que haber aprovechado para incluir una norma que obligue al administrador, esto es en el capítulo de la propiedad horizontal del Código, en los derechos reales, a discriminar las expensas ordinarias y extraordinarias, y si no lo hace, bajo una pena de una multa. Claro, o sea que hoy un administrador no está obligado a discriminarlo. No. O sea que entonces, sí, obviamente... Eso sí, eso hubiera sido bueno. Pero como está redactado este proyecto, digamos, que tiene media sanción, va a tener problemas, porque no han solucionado el tema. Otro punto, artículo 4, que tiene que ver con la resolución anticipada. Bueno. ¿Qué está cambiando esta ley? Vamos a retroceder un poquitito históricamente. En la ley 23.091, la ley de alquileres del año 84, que rigió hasta el 31 de julio del año pasado, tenía un buen régimen, que era el famoso artículo 8º, que era la facultad resolutoria incausada anticipada del inquilino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el inquilino se podía ir sin explicarle, sin dar ninguna razón. Me voy, porque bueno, lo autorizaba la ley. Pero eso lo podía realizar a partir, es decir, una vez cumplidos los 6 primeros meses del contrato, con una indemnización equivalente a 1 mes y medio del alquiler vigente, del último alquiler vigente, si es antes del año, y de 1 mes después del año. Pero en la ley 23.091, el artículo 8º establecía la obligación del inquilino de notificar con 60 días de anticipación al locador, cosa que es muy buena, porque el locador tiene tiempo ya de ir ofreciendo en el mercado, llevar a la inmobiliaria, en fin, porque si no... Sí, para no tener vacancia, para evitar, bueno, digamos... El Código, lamentablemente, el Código Civil y Comercial eliminó la parte esa de la obligatoriedad del inquilino de notificar al locador con 60 días de anticipación. Pero esto es un balde de agua fría, porque esto empeora la situación. Este proyecto de ley elimina el periodo de 6 meses. O sea, que ahora, si se llega a aprobar esto, un inquilino ingresa al inmueble, pero estamos hablando para cualquier tipo de locación, no es solamente para vivienda. O sea, un local comercial que abre, bueno, tiene expectativas de que va a funcionar, a los 3 meses se va. No, 1 mes, pasó 1 mes, 2 meses, y no me gusta, o qué sé yo. Bueno, ese local, no le anduvo el negocio. Chau, me voy, y se va, con una indemnización ridícula de 1 mes y medio, y sin tener que prenotificar con 60 días de anticipación. O sea, le dice, mañana me voy y se va. Tiene que completar, eso sí, el mes. O sea, si lo notifica el día 15, tiene que pagar hasta el 30. Y si lo notifica el día 28, bueno, pagará todo ese mes, que ya seguramente lo va a haber pagado, y se va el día primero, entrega la llave. Y si no se la reciben, va a consignar. Y las costas de esa consignación las va a tener que pagar el locador. O sea, es complicado el tema. Crea lo que nosotros denominamos los abogados inseguridad jurídica. Porque es un tembladeral. Un propietario que alquila un inmueble que vos sabés bien que hay que ponerlo en condiciones para alquilarlo, no se puede alquilar, sobre todo en la vivienda, más que en los locales en general. Sí. El local siempre lo adecúa el que lo va a ocupar. Hacen las mejoras útiles, que se llaman las útiles para el inquilino. Pero una vivienda generalmente se la pinta, se pulen los pisos, se los plastifica, se la deja en buenas condiciones. Un inquilino la usa 1 mes y después le dice te la devuelvo. Chau.
Mirá vos qué perjuicio. Sí, sí. O sea que lo que cambia es el tema de que no hay ningún plazo mínimo. No, o sea, y te que no eliminan se los te- 6 meses. Ajá. Esto es absolutamente negativo. Después, las indemnizaciones quedan iguales. Quedan igual las Quedan indemnizaciones. iguales. Sí, sí, que son ridículas, porque vos no podés indemnizar con un mes y medio de alquiler. Pero eso ya estaba fijado Esto por el estaba Código fijado, ya venía desde el año 84. Bueno, Pero, y por último, el artículo 5º, que no, tiene no, que ver... pero no, ¿queda pará, algo más? pará. Algo gravísimo. A ver. Gravísimo. También aplicable a cualquier tipo de locación. Mirá. Dice, las partes que están en el mismo artículo 4, que sería que reforma al 1221. Dice así, las partes deben acordar la renovación del contrato sí, sí. por lo menos 60 días antes de su finalización. Deben, es imperativo, es de orden público. Fíjate, no dice podrán, deben. O sea que esto es una imposición al locador. Lo obligan al locador a renovar el contrato. Pero la redacción es confusa, porque por otro lado, fíjate lo que dice. A tal efecto, cualquiera puede convocar a la otra de modo fehaciente. O sea, para el inquilino dice, bueno, quiero renovar, porque es facultado, es de orden público, tiene la facultad el inquilino de la opción de renovación. No estamos hablando de prórroga, que esto es mucho más grave, renovación. Renovación sería por un periodo mínimo de 2 años. Una prórroga, vos sabés que puede ser por 6 meses, 3 meses, 1 año. Pero acá lo obligarían al locador al plazo mínimo a renovar el contrato. Entonces sería 3, ¿o no? No, Con no. una renovación a 3 años. No. ¿No? No. El plazo mínimo son 3 Claro, años, claro. 3 Yo sigo años. todavía con el cassette Todavía- de la... porque luego disculpame. sería como un nuevo contrato. Es un nuevo contrato, es una innovación del contrato, que es distinto a una prórroga. Una prórroga yo puedo prorrogar por 1 año, por 2 años, no hay problema. Pero acá sería un mínimo de 3 años. Y vamos a discutir, porque va a haber inquilinos que van a discutir. Yo tengo un contrato a 5 años, bueno, acá me dice que lo puedo renovar, yo lo quiero renovar por 5. Yo entiendo que tiene que ser por el plazo mínimo de 3, pero va a dar pie a la discusión y a interminables juicios. Pero además, fíjate, dicen, si no se llegasen a un acuerdo será con el precio, me imagino, porque acá no dice a un acuerdo en qué. El locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. O sea, 60 días antes dice el inquilino, yo quiero renovar el contrato. El locador dice, bueno, ahora vamos a pagar tanto. Ah, no, yo no pago eso, bueno, me voy. Entonces, puede resolverlo antes. O sea, sin lo pagar puede la dejar un mes y medio antes y sin no- pagar la indemnización correspondiente. Y si llegasen a un acuerdo, la parte que desistiera, porque aparentemente, por eso es tan confusa la redacción, dice, si llegasen a un acuerdo, la parte que desista debe pagar a la otra una indemnización equivalente a un mes de alquiler a la finalización del contrato. O sea, aparentemente esto sería para ambas partes. Supongamos que después el locador diga, no, yo no quiero renovar. Por eso es una contradicción. Por un lado es imperativa y por otro lado le dan la vía de salida, pero le tiene que indemnizar al inquilino. Claro. Pero también, si el inquilino ya llegó a un acuerdo de renovación del contrato, acordaron el precio y después dice, no, ahora yo no me conviene, me salió otra cosa, ahí sí el inquilino le tendría que pagar el equivalente a un mes del contrato, del último mes de contrato, vigente en ese momento. Y después, ahora sí, pasamos Bueno, al por artículo último, ¿no? 5º. El tema que tiene que ver con la indexación, la Bueno. posibilidad de indexación. Sí. Esto ¿Cómo también, lo ves? Esto es aplicable a todo tipo de locación. Mirá, con respecto a la vivienda no está mal siempre que las estadísticas del Sí, INDEC sean serias como sí, ahora, pero no como hace aspiremos, obviamente. 2 años atrás, ¿no es cierto? Que eran dibujadas. Entonces, va a ser así. Dice, el precio de la locación será reajustado. Esto es imperativo también, ¿eh? O sea, va a aplicar, y ahora vamos a explicar, incluso a los contratos de curso de ejecución. Un contrato que se firmó el año pasado, con un escalonamiento, suponte, por el artículo 7 del nuevo código, que dice que las normas de orden público se aplican a los contratos en curso de ejecución. O sea, que alguien, o sea, Le esta tira ley abajo. se aprueba en marzo, supongamos, ¿no? Todos Sí. los tiempos legales, está en marzo en la calle, ya para aplicar. A un contrato que se firmó en febrero del año pasado, el año anterior, también hay que aplicarlo. Se lo aplicaría, claro, pero pensá que esto va a causar un
un revuelo, una cosa, un sinnúmero de juicios, porque hay quien va a plantear que vulnera derechos adquiridos, en fin, una cuestión constitucional, etc. Pero pensad en lo siguiente, el precio de la locación será reajustado anualmente. Hoy, con la brutal inflación que tenemos, generalmente los contratos se escalonan semestralmente, un 12, un 15% semestral. Bueno, acá dice anualmente según el índice de actualización elaborado oficialmente por el Instituto de Estadística, bueno, por el INDEC. Bueno, recordemos que la ley 23928 del año 91, la famosa ley de convertibilidad y desindexación, estableció la prohibición de aplicar índices a los contratos. Si bien vos sabés perfectamente que en los contratos de obra se aplica el índice de CAC, de la Cámara Argentina de la Construcción. En realidad eso sería ilegal, pero la práctica hace que con respecto a los contratos de obra esté prácticamente derogada la prohibición de indexar, o sea, por desuetudo, o sea, por uso contrario o por uso y costumbres. Sí, usos y costumbres. Pero esto en la cuestión locativa no me parece mal en la cuestión de vivienda, pero en un contrato nuevo, pero no aplicarlo, porque acá en la forma que está redactado es imperativa, es de orden público. Entonces, aplicarlo en un contrato donde, por ejemplo, tenemos establecido que cada 6 meses va a aumentar un 15%, que ahora vengan y le digan, no, eso ya no rige más, y se va a aplicar este índice. Un contrato, pensá un supermercado. O sea, eso sería para cualquier tipo de inmueble. Claro, pues no lo aclara. Yo creo que tendría que ser aplicado a la vivienda solamente. Entiendo que sí, me parece como que el objetivo era ese, pero exacto, me parece que si eso no está claro. Está mal redactado, porque habla de un índice en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios. Claro, en partes iguales. Inflación y salarios. Exacto. En partes iguales. No estaría mal hoy día, pero también hay un tema ahí que, no sé, se dice, pero yo no lo vi escrito en ningún lugar, que dice que si la inflación es menor que el 10%, no se debería aplicar ningún ajuste. No, acá yo no lo leí, dice, pero estaba circulando eso. Sí, la verdad puede ser que después en diputado le agreguen eso. En el proyecto no está. No está en el proyecto. Pero acá pongamos otro escenario. En una locación comercial, donde las partes fijaron el alquiler en base al valor producto. Vos sabés que con el nuevo código, el artículo 1133 permite fijar el valor del alquiler en relación a uno o más productos. Antes, con la ley 23.091, tenía que ser exclusivamente para la locación comercial y del ramo y un producto del ramo de explotación del negocio. Si era una estación de servicio tenía que ser la nafta o el aceite. Sí. Pero hoy, con el nuevo código, podemos aplicar a un alquiler de una estación de servicios el precio del café, la cantidad necesaria de peso para comprar 10.000 kilos de café marca tal en góndola del supermercado. Incluso se puede extender a la vivienda. A la vivienda. Yo he hecho algún contrato sobre, es raro, pero he hecho sobre vivienda y oficina. Es muy común en oficinas. ¿Sabes qué utilizan en la oficina? Lo que tomamos todos los días nosotros, café. Café. El precio del café. Bueno, pero en los, supongamos, supermercados, es muy común en las cadenas de supermercados que se utilice por el 1133 del nuevo código la cantidad necesaria de peso para comprar, por ejemplo, una lista de 10 productos y después otros 10 productos sustitutos por si alguno de esos desaparece del mercado o le ponen los precios cuidados, precios máximos a elección del locador. Bueno, eso funciona perfectamente bien hoy día, pero si se sanciona esto, ¿sería aplicable a esos contratos? Claro, entonces le dicen no más productos. Y eso también es orden público. Es de orden público. Entonces, es una barbaridad. Después, otra cosa que es grave también, porque atenta también contra la actividad profesional del inmobiliario. Hay un artículo en el código, el 1134, que es la fijación del precio por tercero. O sea, estos artículos son en el capítulo de la compraventa, pero el artículo 1187 del capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial se refiere a que se pueden aplicar esos artículos de la compraventa para fijar el precio de la locación. Es el famoso, el 1134, la fijación de precio por tercero, es la fijación por el promedio de 3 inmobiliarias, una por el locador, otra por el locatario y la tercera que desempata. Bueno, esto tampoco se podría aplicar más. Pero es tan desprolija esta reforma que deberían decirlo expresamente, porque va a quedar una laguna ahí. Yo, si soy abogado de un locador, y voy a decir, un momentito, esto se sigue aplicando, pues fijación de precio por tercero.
¿Por qué me van a aplicar los índices? O sea, Es una fuente de conflictos. ¿cómo podrías, ahora que repasamos así los puntos sobresalientes, ¿no?, de esta nueva reforma, o los más álgidos, Sí. y que están siendo también algunos de los más criticados? Sí. ¿Qué posición vos pensás que debería adoptarse, o qué cuestiones también negativas podría llegar a generar, o positivas, según como lo veas, esta reforma dentro del mercado? Yo creo que más negativas que positivas, porque es atentatorio contra el principio de la libertad contractual, artículo 958 del nuevo código, vulnera facultades delegadas a las provincias en materia de honorarios, por ejemplo, artículo 31, o sea, vulnera la Constitución Nacional. Además, es un despropósito, porque está todo muy mal redactado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es esto, directamente no tratarlo más, porque es un dislate. Lo único que sería positivo es aplicar a los nuevos contratos, por ejemplo, de vivienda, sí, el índice, mientras funcione bien el INDEC, sean las estadísticas reales, pero después, no olvidemos que se puede hacer contratos a largo plazo, y después tenemos otra administración donde el INDEC empieza a dibujar las estadísticas. ¿Qué hacemos? ¿Pensás que eso puede pasar? O sea, que realmente en diputados esta ley no sea tratada o se remita Yo creo nuevamente? que la van a tener que retocar y mucho. Sí, la van a tener que retocar y mucho. Pero ¿será o se podrá lograr? Esperemos o sea, que no se toque. Esperemos que digamos... Que no se trate. Que no se trate, porque esto es muy negativo. Ya está creando en las inmobiliarias, está creando un gran tembladeral, porque hay muchos locadores que retiran, uno habla con sus amigos inmobiliarios, retiran de oferta, y entonces vos sabés perfectamente que a menor oferta, mayor precio, con demanda sostenida, mayor precio. Entonces esto se va a volver en contra de los propios inquilinos, de quienes se pretende beneficiar. ¿Y por qué pensás que esto salió a la luz y esto se trató, se dio una sanción, o sea, por unanimidad en el Senado, con todas estas desprolijidades que algunas, digamos, realmente parecen llamativas, sobre todo cuando se leen los fundamentos, ¿no? Bueno, a mí me extraña porque nuestros senadores tienen asesores abogados, y muchos muy prestigiosos abogados. Me extraña que nadie haya dicho nada. Esto fue, yo creo, que un cambio de figuritas realmente, porque no puedo entender cómo puede esto sancionarse por unanimidad, porque es una desprolijidad tremenda, es un despropósito, y va a traer muchas consecuencias negativas al mercado inmobiliario. Fíjate vos que lo que deberíamos hacer es al revés, incentivar la construcción para vivienda, para alquilar, como tenía del artículo 10 al 27, 28 de la ley 23.091, vigente hasta julio del año pasado, que en realidad se aplicó muy poco, tenía toda una parte de fomento para las inversiones destinadas a alquilar, a edificios para alquilar, donde había desgravación impositiva y diferimiento impositivo, reducción del IVA, diferían el pago de ganancias por 10 años, etc. Bueno, eso se tendría que recrear nuevamente. Ahí tendrían que apuntar nuestros legisladores, porque eso sí se vería muy beneficioso para la sociedad, porque además genera, vos sabés perfectamente que la industria de la construcción es la industria madre del mercado interno argentino. Se fomenta la inversión, y además de la inversión y todo lo que genera la inversión de actividad económica, también más oferta, y al haber más oferta, obviamente esto es mejor para equilibrar los precios del mercado, ¿no? E incluso el Estado recauda más, a la larga recauda más, porque si hay más unidades construidas va a cobrar más tasas, más impuesto inmobiliario, etcétera, en mayor cantidad de inmuebles. Bueno, Enrique, te agradezco. Esto da para muchísimo. Desde ya lo vamos a seguir de cerca, a ver cómo esto va avanzando o no. Pero bueno, te comprometo para un futuro, para también seguir charlando sobre este tema. Cómo no, y habría que llamar a las reflexiones ahora a nuestros señores diputados. Seguramente. Que tomen en serio este tema. Seguramente, y sobre todo cuando, digamos, se habla de que es una ley de alquileres y en realidad son 5 artículos. Son 5 artículos, pero que en la exposición de motivos, en los fundamentos, hablan de la vivienda. Y resulta que después en el contenido hay un solo artículo referido a vivienda. Los demás son aplicables
a todos los destinos. Bueno, esperemos que obviamente esas cosas se rectifiquen y se reflexione acerca de la importancia que tiene la vivienda, la importancia que tienen los alquileres y el mercado de alquiler para resolver obviamente el problema de vivienda de muchos argentinos que no pueden llegar a comprar la propiedad, claro. También obviamente por un déficit de crédito hipotecario. Exactamente, que esa es la gran deuda que tiene. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. José. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.